Eidos. Fue utilizada por Platón para definir cosas o ideas, algunas de ellas sofistas o políticas. La palabra en latín significa mirar, contemplar o tipo. Aristóteles retomó el concepto en un contexto biológico, construyendo un sistema de clasificación natural politómico. Según Aristóteles, cada especie tiene una esencia, una naturaleza intrínseca. Cada individuo que constituye la especie tiene tal naturaleza o esencia que ésta puede conocerse por intuición simples, siendo lo que se busca la verdadera esencia de cada especie. Durante la Edad Media se generaron dos corrientes de pensamiento antagónicas sobre esta polémica: la realista o esencialista y la nominalista. La esencialista, representada por Platón, Aristóteles y San Agustín, quienes afirmaban la existencia real de los universales que constituían la más auténtica realidad, que los individuos no difieren en esencia y que los géneros y las especies existen realmente. Por el contrario, los nominalistas aceptaban que la realidad está compuesta por entes individuales y que los universales no existen. Entonces, el género y la especie no tienen existencia real. En el Renacimiento, las especies son consideradas como entidades efímeras y evasivas, donde se representan a través de las degeneraciones que varios autores encontraron en una lista de plantas y animales. En 1686, John Wright estableció que el taxónomo considera las discontinuidades que presenta la diversidad biológica para formar grupos naturales, ordenándolas de acuerdo con categorías jerárquicas, de las cuales la más básica e importante de la especie. La palabra especie representa una connotación dual. El primero se refiere a una categoría de la jerarquía linneana gobernada por varias reglas de nomenclatura, y las consideraba como unidades fijas. En cambio, las ideas de Darwin eran antitéticas a las de Linneo, pues primero consideró a las especies como unidades cambiantes que evolucionan, lo que impedía delimitarlas y definirlas porque eran algo cambiante. Para él era algo arbitrario y subjetivo. Grant considera que deben existir 5 conceptos básicos de especie para satisfacer a los diferentes grupos que se trabajan en diferentes contextos. Estos son especie taxonómica, biológica, microespecie, sucesional y la biosintemática. Meyer afirma que todos ellos se fundamentan en 3 principales: especie tipológica o concepto esencialista. Los individuos no presentan relación especial uno con otro, solo son expresiones del mismo tipo. Su definición considera que son agregados azarosos de individuos que tienen propiedades esenciales o de los tipos de las especies acorde con el diagnosis. Son 3 dogmas de las tipologistas. 1. La aservación ontológica que las formas existen. 2. La aservación metodológica de que la tarea como ciencia es discernir la esencia de las especies. Y 3. La aservación lógica y que las esencias y especies deben ser definidas. Las especies son comunidades reproductivas con variación, con juegos de genes o genoma básico y unidades ecológicas que interactúan. Concepto de especie taxonómica o especie fenética. Es la unidad básica de la clasificación taxonómica, sobre la que descansa la clasificación biológica. Una unidad fenética discreta, separada de otras que por su discontinuidad en variación. Este concepto se basa en distinguir unidades bajo el criterio morfológico y se considera un aspecto práctico. Su principal desventaja es la subjetividad, pues no determina objetivamente el grado de diferencias que debe tener la categoría de especie. Concepto de especie biológica o de especie genética. Este concepto se basa en que las especies están formadas de poblaciones con una realidad y cohesión genética. Una especie posee las características para conformar una unidad reproductiva, ecológica y genética, estableciendo que las especies son grupos de poblaciones naturales
de entrecruce que se producen aisladamente de otros grupos. Premisas. El aislamiento reproductivo que mantiene la especie como unidad discreta. El intercambio genético dentro de la unidad, confiriéndole características morfológicas que pueden ser utilizadas de una manera práctica en clasificación. Pero este sistema era poco operacional y práctico. Van Baerle definió como multiespecies un grupo de especies simpátricas que intercambian genes en la naturaleza.